Hay un escenario que, bueno, yo en mis tiempos en los que trabajé en Greenpeace, se llama la revolución energética. Y justo lo que plantea es un modelo basado en energía 100% renovable, ¿no? Eh, por supuesto es como, o sea, se plantean los retos desde el aspecto técnico, desde el aspecto político, desde el aspecto social, ¿no? Yo creo que en México sí es posible, pero sí lo veo un poco lejano, ¿no? Por cómo es este país y por la clase política también, ¿no? Se ve un poquito más lejano, pero por ejemplo somos de los países con mayor cantidad de recursos. Les decía, sobre todo en lo solar, somos privilegiados en lo eólico, ¿no? La zona de La Ventosa, la de Tamaulipas, son de las más ricas en el mundo, la zona también de Baja California con eólico y con el potencial para energía maremotriz. Sin embargo, también tenemos bastante petróleo, ¿no? Y ahora lo vamos a extraer de aguas profundas. Entonces, tener un modelo que compita con estos fuertes intereses de las empresas petroleras, de las grandes corporaciones, pero sí vemos que puede avanzar, o sea, y por lo mismo, no tanto como una cuestión de política, de voluntad política, sino como una cuestión del mercado, que es el mercado el que va a hacer voltear los ojos a las energías renovables. Pero sí creo que es posible, solamente que creo que no en el corto plazo, y creo que más va a ser una cuestión de mercado la que ayude, la que empuje, ¿no? Sí. Las energías renovables en general, digamos que las personas que las defendemos, hemos hablado mucho de la contribución que tienen ante un modelo basado en el petróleo, ¿no? Un modelo que privilegia el consumo de combustibles fósiles y que permite la generación de gases de efecto invernadero, que a su vez pues, contribuyen con un montón de factores, ¿no? Aunque tienen todas estas ventajas, dada su contribución al medio ambiente, también hay que mirarlas con ojos un poco más realistas respecto a al grado de contaminación que también generan, ¿no? Aún así, podríamos decir que las energías renovables siguen siendo una fuente alternativa ideal, ¿no? Y digamos que hasta ahora tecnológicamente la más adecuada para poder implementar modelos mucho más sustentables y que permitan una mejor calidad de vida en términos ambientales. Yo creo que como alternativa sí contribuyen en primera instancia a esto, a no producir emisiones en la fuente donde se generan, o sea, a tener un ambiente mucho más sano en la ciudad, en el espacio donde se están usando. Y por supuesto también contribuyen en general, ¿no? A disminuir el tema del cambio climático y que a su vez tiene un efecto de rebote, porque si disminuimos pues todos los impactos asociados al cambio climático, vamos a estar disminuyendo efectos o impactos mucho más grandes como el cambio climático, que tiene otras repercusiones en las ciudades. Digamos que la fuente varía muchísimo dependiendo del potencial, y en función de eso es como se genera esa energía que va a abastecer a toda la red de transmisión eléctrica, ¿no? Entonces esa es una energía que finalmente se puede estar usando desde la ciudad. La otra es la que se genere desde este punto, ¿no? Ya en las ciudades. Y aquí, por ejemplo, la que mayor crecimiento tiene pues es la solar fotovoltaica. Ahora con los techos solares, es un sector que ha crecido muchísimo. También tenemos una mayor capacidad de usar calentadores solares, esto es energía solar térmica, ¿no? También eso es un poquito más accesible para toda la población, pero bueno, también puede funcionar. La otra es la biomasa, que también en México se genera bastante basura, tenemos un problema con la basura, y que no hemos sido capaces todavía de replicar ejemplos como los de la ciudad de Monterrey, que abastece el Metro Rey con basura, ¿no? Con el poder calorífico de la biomasa. Entonces, bueno, yo vería de entrada esas tres fuentes aquí para poder generar en la ciudad y también para uso, ¿no? A reserva de que todas las demás fuentes de energía renovable pues, se pueden usar para generar energía que al final va o puede ser alimentada a la red y de ahí distribuirse a ciudades y
entidades rurales y demás. ¿No? Por ejemplo, a pequeña escala, aquí lo que se quiere hacer lo que ya se está haciendo en ciudades, que es la generación distribuida, que es que cada casa tenga su techo solar y su sistema fotovoltaico. Eso de alguna manera rompe con un modelo basado en generar una gran empresa con muchos paneles en una zona comunitaria, indígena, donde va a generar rechazo, ¿no? Entonces, este modelo que es un poquito más a menor escala, diferente, digamos que se contrapone a este otro. Y justo lo que se busca es eso, es dejar de depender de un modelo centralizado, o sea, un modelo en el que nuestras casas estén todas conectadas, como ahorita están, y que demandemos la energía que proviene de la carboeléctrica de Petacalco, o de Tula, o de Tuxpan, ¿no? Sino que la generemos en nuestro propio lugar, ¿no? O sea, que en nuestro propio techo podamos generar esa energía. Digamos que ese sería uno de los objetivos, ¿no? Pero sí, repito, para lograrlo nos hacen falta pues incentivos para que no solamente los ricos de la ciudad, sino que todos, bueno, ese es el deber ser, ¿no? El debiera ser. La realidad es otra, la realidad es que solo los ricos, la gente más poderosa de este país o de la ciudad es la que puede tener acceso ahora a un sistema solar fotovoltaico. Pero lo que se está tratando de hacer es justo que en la medida en que estos sistemas solares se puedan colocar en diferentes casas, cada quien haciéndose dueño de estos sistemas de energía, pues pueda generarla en ese punto y ser autosuficiente. Digamos que esa es la solución para las ciudades, ¿no? Ahorita se está discutiendo la propuesta del bono solar, que es una especie de subsidio también para las energías, ¿no? Pero para la generación distribuida en ciudades. Sin embargo, queda pendiente todavía el problema de cómo abastecer a la industria, por ejemplo, a grandes, pues sí, como esta generación en gran escala. Y ahí es donde se ha recurrido pues, a hacer este tipo de proyectos en comunidades, en lugares donde se pueden ver vulnerados derechos. Entonces, ante eso, pues por supuesto que hace falta un marco normativo mucho más estricto, mucho más punitivo también con aquellos que estén violentando estos derechos y que ponga a la par a las comunidades de una empresa, ¿no? A la par de negociación, que eso es algo que no está pasando. O sea, se colocan en desventaja a las comunidades con respecto a las empresas. Entonces, digamos que como alternativa en ciudades, yo diría que ahora lo que actualmente está es bueno, es la generación distribuida, pero que falta mucho más para que pueda ser accesible para toda la población, ¿no? O sea, si no hay un subsidio, si no hay como un mecanismo para que la gente de a pie pueda tener acceso a este tipo de energía, pues va a seguir siendo solamente para un nicho, para los privilegiados, ¿no? Y no podemos esperar a que pasen 20 años para que se abaraten estos paneles y todos podamos tener acceso. Entonces, digamos que este podría ser un contrapeso. También el uso de los calentadores solares, ¿no? Que eso también cada vez está haciéndose más, pues más popular, más atractivo. También esa es una alternativa frente al uso de gas, por ejemplo, ¿no? Y con esto, de alguna manera, también se disminuye pues, la demanda de grandes centros, como todos estos gasoductos que vienen o que conectan las termoeléctricas de varias partes del país, de Tula, de Veracruz, de Tamaulipas, ¿no? Entonces, de alguna manera también tienen un efecto o un impacto positivo el uso de estos calentadores solares, porque entonces dejas de usar ese gas, dejas de usar de ejercer esa demanda y de alguna manera pues se pueden ir desincentivando estos grandes proyectos que también causan serios conflictos, ¿no? Pues creo que uno es la preparación de la clase política que no está formada o que no tiene como, eh, pues sí, como todo este conocimiento en cuanto a energías, ¿no? Aunque no se sabe rodear de expertos, siento que eso en parte es una gran limitante. A mí me ha tocado verla en reuniones en las que platicamos con algunos tomadores de decisión en el Congreso y demás, y a nivel ciudad también, y no se tiene toda la preparación, pues sí, toda la expertise, ¿no? Como para poder identificar los retos de la energía renovable. Y luego, pues esto que les decía, que se sigue viendo
O sea, hay como una especie de mito en torno a la energía renovable y es que se le sigue viendo como algo muy nuevo. Luego también todos los incentivos a nivel política que tienen los combustibles fósiles. O sea, eso también es un hecho, ¿no? Que seguimos siendo un país muy dependiente de gasolinas, pues sí, de un modelo basado en el petróleo. ¿No? Somos un país petrolero, pero que no ha tenido esa capacidad para mirar hacia otras fuentes diferentes. Entonces, muchos de nuestros, pues bueno, toda la reforma energética, por ejemplo, está enfocada en el tema de hidrocarburos, ¿no? Fue una reforma petrolera basada solamente en el tema de, pues sí, de promover mucho más la producción de hidrocarburos, pero ahora para el sector privado. Entonces siento que esa visión desde la política sigue siendo mayoritariamente petrolera y en esta pues no hay cabida como tal para las energías renovables, ¿no? Como que se les ve como ahora cada vez más como el discurso políticamente correcto, porque pues ya estamos hablando del cambio climático, ¿no? Del tema ambiental que se ha puesto de moda, pero en términos económicos como que todavía no se les termina de ver como una fuente seria, ¿no? de renovable. Y para la clase política pues así es, por eso es que se siguen incentivando esos modelos, ¿no? Basados en fósiles. Yo creo que en términos discursivos no podría generarse ningún cambio ni en términos políticos, pero sí, yo estoy trabajando en estos temas desde 2008 más o menos, eh, y algo que hemos visto es que es más el mercado el que va provocando los cambios que todo el discurso del cambio climático, las negociaciones internacionales, que las mismas reformas estructurales, ¿no? Es una especie de mercado lo que está haciendo que los políticos empiecen a ver a las renovables, que empiece a detonarse una industria, que todo esto del bono solar, todo esto de los sistemas fotovoltaicos, pues ha surgido porque han habido empresarios que le han apostado. No tanto, o sea, como que ha sido un poquito al revés, ¿no? No es que el gobierno haya facilitado a través de leyes, de incentivos, de mecanismos que la industria prospere, sino que la industria es quien ha jalado a las diferentes instancias para que se generen pues mecanismos de regulación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es un ejemplo muy claro es este de el bono solar, ¿no? Y la generación distribuida. O sea, son empresas que empezaron a surgir a vender paneles fotovoltaicos, a hacer instalaciones y después nos empezamos a poner de acuerdo en cuáles eran las reglas del mercado, ¿no? ¿Cómo se va a vender esa energía? ¿Quién la tiene que regular? O sea, vino después. Lo primero fue un empujoncito del mercado. Y es lo mismo que está pasando con la generación fotovoltaica a gran escala. Eso es positivo para las renovables porque sabemos que técnicamente y económicamente van a ser rentables, ¿no? Pero tiene un aspecto negativo, que es que estas empresas que están empujando, jalando al mercado de las renovables, no tienen la experiencia en todo el tema social y por eso se han generado esos conflictos, ¿no? Porque nada más se ve como el discurso en términos de dinero y no en términos de derechos.